Hola de nuevo. En esta parte de la unidad 3 vamos a estudiar el metabolismo del hemo. Bien, la hemoglobina es una proteína conjugada con un grupo prostético hemo, que pertenece a la familia de las hemoproteínas. Su función es la de transportar oxígenos desde los pulmones hacia los tejidos. Está compuesta, como podemos ver en la figura, por una molécula tetramérica. ¿Esto qué quiere decir? Que son 4 subunidades de globina. 2 son cadenas alfas o subunidades de globina alfa y 2 beta. Cada una de estas subunidades está asociada con el grupo prostético hemo, ¿sí? Cada subunidad con un grupo prostético hemo, como podemos ver en esta figura, que contiene hierro en estado ferroso. El hemo es un anillo que está derivado de un núcleo protoporfirina 3. ¿Sí? Es un anillo que está formado por 4 grupos pirrol, que son los que están marcados acá en rosa en estas figuras. Y están unidos entre sí por puentes metino. Este núcleo contiene un átomo de hierro, como dijimos recién, en estado ferroso, que se une a los nitrógenos de los pirroles. ¿Sí? Entonces, el hierro, además de los 4 enlaces que forma con los nitrógenos de los pirroles, forma un enlace con el núcleo imidazol de un resto histidina de la globina. Es decir, uno de los enlaces que forma el hierro lo hace con la proteína, con la globina. Mientras que el sexto enlace es en el cual se va a unir la molécula de oxígeno. ¿Sí? Tengamos en cuenta que para que la hemoglobina pueda transportar oxígeno, sí o sí, el hierro debe estar en estado ferroso. Si se oxida a su estado férrico, el hemo se convierte en ferriemo y la hemoglobina en metahemoglobina y es incapaz de transportar el oxígeno. Bien, ¿cómo se sintetiza este grupo hemo? Como dijimos recién, el compuesto precursor es una protoporfirina, que es la protoporfirina 3. Este compuesto se sintetiza a partir de glicina y de succinil-CoA en tres etapas. Síntesis de ácido gamma-aminolebulínico, síntesis de porfobirinógeno y formación de porfirina. Una vez que se forma la porfirina, se agrega el hierro, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, con respecto a la primera etapa, este ácido alfa-aminolebulínico se forma por succinil-CoA, que es un intermediario del ácido cítrico, y glicina, que se obtiene a partir del punt de aminoácidos libres. ¿Sí? Este proceso se da dentro de las mitocondrias y es catalizado por una enzima, la gamma-aminolebulinato sintasa. En este punto es donde se puede producir la regulación de la síntesis del hemo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ciertas moléculas que pueden actuar como represoras de la síntesis. Un ejemplo de esto es el hemo, o en mucha cantidad, o la hemoglobina, u otras proteínas. A su vez, la hipoxia, que es la disminución de oxígeno en los tejidos, la eritropoyetina, que es la enzima que estimula la formación de glóbulos rojos, o el alcohol, inducen la síntesis de este hemo. El segundo paso de la biosíntesis del hemo es la síntesis del porfobirinógeno. Esta molécula se sintetiza por la unión de 2 moléculas de gamma-aminolebulinato que se unen para formar el porfobirinógeno. Y la característica que tiene esta molécula de porfobirinógeno es que contiene al núcleo pirrol, como podemos ver acá en la figura. Esta síntesis es catalizada por la gamma-aminolebulinato deshidrasa y se da en citoplasma. Recordemos que el paso anterior era en mitocondrias. El tercer paso es la formación de la porfirina. Para que se forme la porfirina, entonces 4 moléculas de porfobirinógeno interactúan para formar este anillo tetrapirrólico. ¿Sí?
se forman los puentes metileno entre los pirroles y se sintetizan uroporfirinógeno 1, 2 y 3. El 3 es el precursor del hemo, que luego por oxidaciones y carboxilaciones forma la protoporfirina 3. Finalmente, se adiciona el hierro en estado ferroso. Esto es catalizado por una ferroquetalasa que está localizada en las mitocondrias. El 85% del hemo formado se utiliza para la hemoglobina, el 10% para la mioglobina, que es otra hemoproteína que se ocupa del transporte de oxígeno en músculo, y el resto para otras hemoproteínas. Ahora bien, ¿cómo es el catabolismo del hemo? Dijimos que la hemoglobina estaba formada por una porción proteica unida a un grupo hemo. La porción proteica se cataboliza como cualquier otra proteína, ¿sí? Es hidrolizada a aminoácidos y esos aminoácidos después son utilizados para síntesis de otras proteínas o otros compuestos. Sin embargo, el grupo hemo sufre varias transformaciones que se dan en el sistema reticuloendotelial, en el hígado y en el intestino. La etapa del sistema reticuloendotelial se da en células de hígado, vaso y médula ósea. Y este paso consiste básicamente en la producción de dos pigmentos, la biliverdina y luego la bilirrubina, ¿sí? Entonces, el primer paso, que es la producción de biliverdina, es necesario que se produzca la apertura del anillo, ¿sí? Entonces, para esto actúa un sistema multienzimático hemoxigenasa que, por un lado, convierte el hierro ferroso en férrico, el cual es eliminado, y por otro lado, convierte el carbono del puente metino en monóxido de carbono. Esto hace que se abra el anillo y se produce este primer pigmento que es la biliverdina. Luego, por la enzima biliverdina reductasa, se reduce el puente metino entre los pirroles 3 y 4 y se forma un puente metileno. Y este producto neoformado es la bilirrubina. La bilirrubina es un compuesto que es soluble en lípidos. Esto que le da la capacidad de difundir a través de las membranas y de esta manera poder pasar a sangre circulante. Entonces, lo que ocurre posteriormente es el transporte de la bilirrubina en sangre, pero como dijimos recién, es liposoluble, entonces no es soluble en medio acuoso. Entonces, para que pueda ser transportada en la sangre, lo hace unida a proteínas plasmáticas. Estas proteínas son las albúminas, que llevan la bilirrubina hasta el hígado. Una vez que llegan al hígado, se separa la bilirrubina de la albúmina y la bilirrubina ingresa a las células hepáticas por difusión facilitada. Entonces, en este momento es que se va a iniciar la etapa hepática del catabolismo del hemo. ¿Qué ocurre en el hígado? En el hígado ocurre la conjugación de la bilirrubina con ácido glucurónico, ¿sí? El ácido glucurónico son moléculas muy polares. Entonces, esto le da la capacidad a la bilirrubina de convertirse en un producto hidrosoluble. Este producto se denomina mono y diglucurónido de bilirrubina. Este producto puede ser secretado hacia los conductos biliares. De esta manera llega a la bilis y es eliminada al intestino. En condiciones fisiológicas, toda la bilirrubina secretada es conjugada, ¿sí? Podemos escuchar hablar también de bilirrubina directa e indirecta. La bilirrubina directa es la bilirrubina conjugada, es decir, el glucurónido de bilirrubina, y la indirecta es la bilirrubina no conjugada, es decir, el pigmento que sale o que se sintetiza por las células del sistema reticuloendotelial. Bien, entonces, una vez que la bilirrubina fue conjugada en el hígado y que puede llegar a la vía biliar, es liberada al intestino, ¿sí? Entonces, en esta etapa ocurre la etapa intestinal, en donde el glucurónido de bilirrubina es hidrolizado y también por acción reductora de las bacterias anaerobias de la flora intestinal se forman distintos compuestos, que son el mesobilirrubinógeno,
estercobilinógeno y finalmente la estercobilina, que es la que es eliminada en la materia fecal. Una parte de estos compuestos reducidos en el intestino se reabsorben, ¿sí? Esto es el estercobilinógeno, puede reabsorberse y por vía porta volver al hígado. Entonces, una vez que vuelve al hígado, comienza de nuevo la etapa hepática. Además, estos pigmentos pueden llegar a vías urinarias, ¿sí? Entonces se forma urobilinógeno que se oxida a urobilina y se elimina por orina. Bien, entonces acá lo que podemos ver es un resumen de dónde se realiza, los distintos lugares donde se realiza el catabolismo del hemo. Como dijimos, el sistema retículo endotelial, el hemo es transformado a estos pigmentos que son la biliverdina y luego bilirrubina. Lo que sale del sistema retículo endotelial es una bilirrubina indirecta, que es liposoluble, no puede atravesar las membranas, no puede atravesar los glomérulos y eliminarse por orina. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que ser conjugada en el hígado y forma glucurónido de bilirrubina. Este glucurónido de bilirrubina, al ser hidrosoluble, puede ser eliminado por la bilis y de esta manera llegar al intestino. Donde sufre la etapa intestinal, se forma estercobilinógeno, estercobilina y es eliminado por las heces. Una parte de este producto puede ser reabsorbido. Ocurre la etapa, la etapa hepatointestinal. Vuelve a hígado, donde puede reiniciar el ciclo. Y además, este estercobilinógeno puede ir a riñón. En riñón, de nuevo, sufre oxidaciones, se forma urobilinógeno y se elimina como urobilina. Bien, voy a mencionar un poquito de qué es la ictericia. Esto sucede cuando existen alteraciones en el catabolismo del hemo, ¿sí? Lo que lleva a un incremento de la bilirrubina en la sangre. Esto hace que la bilirrubina pase a los tejidos y toman un color amarillento, ¿sí? Esto se ve mucho en tegumento, o sea, en la piel se puede notar, y en la esclerótica. Es muy notable. Existen tres tipos de ictericia patológicas, ¿sí? Una de ellas puede ser por hemólisis exagerada, esto quiere decir por una ruptura muy grande de los glóbulos rojos, entonces se libera mucha hemoglobina, hay un metabolismo muy grande de esta hemoglobina y se produce bilirrubina en grandes cantidades. Por obstrucción de las vías biliares, en este caso se produce el catabolismo en forma normal, pero esta bilirrubina conjugada no puede ser eliminada a la bilis porque hay algún tipo de obstrucción. Y la insuficiencia funcional del parénquima hepático, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en situaciones de hepatitis, hay imposibilidad de conjugar correctamente la bilirrubina y esto hace que se acumule, que aumente su cantidad y lo que genera este color amarillento de los tejidos. Una situación distinta es la hiperbilirrubinemia en el recién nacido. ¿Esto qué quiere decir? En el recién nacido hay un aumento de la cantidad de bilirrubina debido a que hay una imposibilidad de captar y conjugar la bilirrubina en el hígado. Esto es porque hasta el momento del parto, todo este proceso en el feto no se estaba realizando, ¿sí? Porque todo se realizaba a través de la madre. Entonces, a veces, al principio, cuesta un poco que comience a funcionar con normalidad, pero no es algo patológico. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta la bilirrubina no conjugada en sangre y esto puede tener efectos tóxicos. Una característica que tiene la bilirrubina es que es fotolábil. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se expone a la luz y en presencia de oxígeno, puede degradarse a productos hidrosolubles. Y estos productos hidrosolubles pueden ser eliminados. Entonces, este es el tratamiento que se puede realizar en los recién nacidos cuando hay ictericia por aumento de la bilirrubina. Bien, entonces acá terminamos con la clase de metabolismo de hemo.
Como siempre, las dudas pueden canalizarlas por el foro o por mail y si no, tenemos la clase de consulta donde podemos solucionar estas dudas. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto.